Este espacio lo coordinamos con Maya. Yo siempre dudo de la cantidad de años, ¿no? O Yo ya sea, en no. realidad la duda es si iniciamos en el 2007 o en el 2008. De cualquier manera es un montón de tiempo, pero siempre me queda la duda de qué año. O sea, si cumplimos, ¿qué serían? ¿14 o 15? 15, Bueno, no sí. sé, cumplimos una banda de años, hace un montón que estamos coordinando este espacio y la verdad que desde que estamos atravesando esta situación del COVID-19 hemos volcado toda nuestra labor a esta versión virtual que viene dando sus buenos frutos. Y en esta ocasión hemos propuesto hacer una primera clase, repito, abierta y gratuita, para que nada, más personas puedan conocer la propuesta y sumarse, si no es en este cuatrimestre, seguramente dentro de unos 14, 15 años vamos a seguir estando aquí, así que se pueden sumar sin problemas. Empiezo por presentarme. Mi nombre es Sebastián Chun, soy doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Allí me desempeño como docente en la cátedra de metafísica de la carrera de filosofía. Damos metafísica y problemas especiales de metafísica también ahí en la UBA, en Puan. Trabajo hace muchos años en los distintos niveles de la educación formal, secundario, terciario. He dado alguna que otra clase en la primaria también. Y coordinando espacios como este que compartimos aquí con Maya, también hace muchos años, donde de algún modo proponemos temas, autores, textos, problemas al público en general, lo que siempre aclaro, y no es para asustar, pero que eso no redunda en un facilismo ni en una cosa sencilla. Ah, bueno, listo. Como es para el público en general, va a ser como ver un videíto de YouTube, y mucho menos. Así que me parece que eso está bueno señalarlo porque creo que es algo que nos distingue con Maya, ¿no? Y distingue este espacio y que por eso creo yo se sostiene hace tantos años con un público que siempre se va renovando. Hay una secta que nos sigue de manera dogmática en este espacio y que se ha diseminado a otros espacios, hay que reconocerlo. Hay cierto fanatismo por parte de algunos y de algunas, pero en principio el público siempre se renueva y eso también me parece que es uno de los factores fundamentales para que podamos perdurar en el tiempo. Así que ahora le doy la palabra a mi compañera Maya para que se presente. En cualquier momento hacemos un Wild Wild Country, ¿no? ¿Vieron esa serie, esa secta que van, bueno, en cualquier momento fundamos una comunidad? Bueno, hola a todos, hola a todas. Algunos ya me conocen, mi nombre es Maya. Bueno, también soy graduada de la carrera de filosofía. Soy docente hace muchos, muchos, muchos años, tantos como el taller o más. Actualmente estoy dando clase en nivel CBC y en distintos profesorados, en diferentes carreras y en todas materias relacionadas con la filosofía y afines. Y este espacio es como el espacio donde más creativa, es el que más me gusta porque es el que siento que podemos ser más creativos y creativas, porque con Seba lo que tratamos de hacer es brindar como un espacio de, digamos, donde podamos no solo trabajar, digamos, donde se puedan trabajar problemas y que estos problemas los atraviese la filosofía, la literatura, el cine. Y en ese sentido es un espacio de mucha seriedad, como decía Seba, pero también de mucho disfrute y nada, y de creatividad. Así que nada, estoy muy contenta de que se haya podido lanzar el taller. Sabemos las dificultades de la pandemia, ¿no? La virtualidad, la conexión, el cansancio, las cuestiones económicas. Pero bueno, nada, estamos con Seba contentes de poder lanzar el taller. Dora, ¿vos querías decir algo a nivel administrativo? Así después. Sí, buenas tardes. En general quería decir a muchos de ustedes ya les respondí porque llegó un mail de alternativa con una cuota, digamos, del mes pasado, que no sé por qué la mandaron en forma general y muchos les produjo confusión pensando que tenían que volver a pagar algo más. Desestímenla, no la tomen en cuenta, los que ya se anotaron y pagaron, está todo bien. No le den bolilla a esa cuota que vino porque fue un error de alternativa. Bárbaro, gracias Dora.
Después, Dora, no sé si vos estás desde una PC, pero si querés poner en el chat el link para que se puedan inscribir quienes estén interesados e interesadas. Yo estoy en un celular y me está Ok, mandando ok. mensajes. No, igual todos tienen, yo tengo los mails de todo, me comunico con todo, incluso con los que hoy están, creo que no sé si está Tadeo y otra chica que estaba interesada en hacer la clase, pero quiero ver si puedo ayudar a esta señora Ada, a ver si puedo lograr ayudarla. Ayúdala nomás, ayúdala. Bien, Yo después igual es vuelvo a sencillo. entrar. Igual es sencillo, de paso queda grabado. Para inscribirse, entran a la página del 25 de mayo, del Centro Cultural 25 de mayo, del Gobierno de la Ciudad. A no ser que estén en el exterior, porque hay gente que está en el exterior, no sé si está acá presente, pero hay alguien que está en París, María, y me dijo, desde París me voy a Se fue conectar, y con yo Messi. dije, Se eso fue es con como, claro, eso Messi. es como, Pero como, buenísimo, Seba, le mandás la página y lo hace. sí, sí, claro, pero eso es como comerte un helado viste, un helado de dulce de leche granizado mientras estamos dando la clase, ¿no? O sea, estoy en París y me conecto a la clase. Bueno, pero bueno, para todos y todas está abierta la inscripción y eso está bueno también de la virtualidad, que de algún modo la desterritorialización ayudó en ese sentido. Eh, Bien, entonces, como decía recién May, un poco la propuesta siempre de este espacio es eh, tratar de abordar el cine, la filosofía y la literatura, y dije yo al comienzo, hace unos años, incorporar la literatura, porque antes eran dos espacios escindidos, ¿sí? Cuando estábamos en la presencialidad, dábamos un curso que era de filosofía y literatura y otro que era de filosofía y cine, y lo que hicimos acá fue hacer como una mixtura entre los dos. Bueno, es justamente pensar y relacionarnos con la filosofía, con la literatura y con el cine como fuentes de pensamiento, ¿sí? Tratar de romper, ¿no? Esa suerte de obsesión por compartimentarlo todo, ¿no? Por clasificar y por escindir, que es algo que se da sobre todo desde la filosofía, ¿no? La filosofía parece tener muchas veces muy pocas ganas de mezclarse con esa chusma, ¿no? Que es la literatura, y eso es algo que heredamos de Platón y que lo hemos trabajado más de una vez, pero que con Maya, ¿no? Sobre todo por también el pensamiento filosófico que nos interesa a ambos y ambas, a ambes, un poco tratamos de poner en crisis, ¿no? Esa frontera. Y claro, generalmente un curso como este se inicia, y nosotros lo hemos hecho con May, ¿no? Tipo, ¿qué es la filosofía, qué es la literatura y qué es el cine? Y bueno, y eso ya nos llevaría a toda una primera reunión. Pero esta vez quisimos hacer algo distinto, ir directamente al eje que nos va a convocar durante todo este cuatrimestre, porque el cuatrimestre pasado tuvimos un eje que fue ¿qué es el amor? Y nos llevó por distintas, ¿sí? Arenas, por distintos terrenos, y fue muy fructífero, ¿no? Haber hecho un recorrido desde un eje particular. Entonces ahora nos propusimos hacer lo mismo, pero tocar un eje que también, de algún modo, es, no porque el amor no nos sea cercano, ¿no? Pero que también es muy cercano por la coyuntura, ¿no? Que estamos atravesando, que es lo distópico, ¿no? La distopía. Y un poco teníamos que aclarar en esta primera reunión con Maya eh, la distinción que hay entre algunos conceptos que muchas veces están como medio entremezclados y que era importante, ¿no? Poder, acá sí, compartimentar. En primer lugar, la famosa utopía, ¿no? Que es un concepto que escuchamos un montón, que sabemos que tiene su origen en la novela escrita por Tomás Moro en el siglo XVI, en 1516, que lleva como título Utopía. Etimológicamente, el origen de esa palabrita de utopía es griego, ¿no? No, topos, lugar. ¿Sí? No lugar. Lo cual ya nos dice un montón, ¿no? Sobre la palabra y sobre el uso que hacemos cotidianamente de esa palabra. La utopía es aquello que reconocemos que no puede ser realizado, no puede ser actualizado, no puede ser encarnado, no puede volverse un presente. ¿Sí? Hay un célebre, no sé si decir aforismo, ¿no? Pero una célebre expresión de Galeano al respecto sobre la utopía y sobre la necesidad de utopía para seguir caminando, que es muy linda y que se ha hecho muy conocida. Pero en principio, claro, reconocemos que la utopía es algo que no va a ser realizado, que no puede ser realizado, por, vamos a decirlo así, ¿no? Un exceso de positividad. La utopía expresa un mundo
que está demasiado bien, ¿no? Para nosotros y nosotras, existentes humanos miserables. Y está tan bien que ya reconocemos de antemano que nunca podremos encarnar un sistema político, social. Nunca podremos habitar un mundo como el que la utopía nos está proponiendo, al menos imaginar. ¿Sí? Si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, aparece justamente esta definición de la utopía, ¿no? Les leo directamente la primera entrada, que es plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. La segunda, representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. ¿Sí? Entonces, hay algo positivo en la utopía. Interesante esto, que pareciera ser que la utopía, al menos para el diccionario de la Real Academia Española, que sabemos que casi siempre está equivocado, la utopía está en el futuro, está adelante, como si no se pudiera escribir una utopía hacia atrás, ¿no? Pensándolo en el pasado, o atemporal, sin ubicarla en ningún lugar, ¿no? De la línea temporal. Pero sí hay algo que comparte el concepto o la definición de la Real Academia con nuestro uso cotidiano, que es, hay un exceso de positividad y eso parece que no lo vamos a poder realizar. Del otro lado aparece la distopía, que es el concepto que nos interesó con Maya trabajar. Y la distopía, claro, está en la vereda opuesta, sí. Les leo del diccionario de la Real Academia Española lo que dice la distopía. Representación ficticia, al igual que la utopía, ¿sí? Representación ficticia de una sociedad también futura, pero de características negativas causantes de la alienación humana. Dicho de otro modo, lo que hay en la distopía es un exceso pero de negatividad ahora. ¿Qué tal, Alba? Estamos recién comenzando trabajando la distinción entre utopía, distopía y lo que va a venir un ratito, que es la catástrofe. Así que no te has perdido mucho, pero luego está la grabación, así que vas a poder acceder al inicio del encuentro sin problemas. Entonces, claro, en la utopía dijimos que hay un exceso de positividad y por lo tanto se plantea como irrealizable. En la distopía hay un exceso de negatividad. Y yo creo que en ese sentido, por una relación inversamente proporcional, sentimos inmediatamente que es muy realizable la distopía, ¿no? Que está ahí muy cerquita. Casi que podríamos decir, ¿no? Imaginar un mundo donde todos y todas estemos condenados a cargar con un dispositivo en nuestras manos que rija nuestra praxis cotidiana, nuestra concepción del mundo, nuestros gustos, nuestras preferencias. Casi que es un mundo que podemos imaginar como realizable, ¿no? No nos parece un futuro tan lejano. En cambio, claro, la utopía, ¿sí? Un mundo donde las cosas funcionen y funcionen, vamos a decirlo así, relativamente bien, claro, es imposible. Entonces, claro, ahora en un rato vamos a tener que pensar por qué la distopía entonces nos puede proponer algo interesante cuando de vuelta nos plantea un panorama negro, oscuro, triste. Nos dice el diccionario de la Real Academia Española, un mundo donde lo que impera es la alienación humana. Bueno, vamos a ver si hay algo ahí y que, por supuesto para nosotros y nosotras lo hay, ¿no? Y que por eso lo propusimos como eje para este cuatrimestre. Pero una siguiente distinción también es muy importante, que me la marcó un amigo cuando le pedí sugerencias sobre la cuestión de lo distópico, me dijo, guarda que no es lo mismo la distopía que la catástrofe. Aguárdeme un segundito, ¿sí? Ah, nos dejó con la intriga. Y ahora, ahora Seba va a seguir desarrollando la diferencia entre distopía y Volví. Ah, ¿volviste? I'm back. Sí, era breve, nada más, una mini consulta familiar. Entonces, hay que distinguir la distopía de la catástrofe. ¿Y por qué hay que distinguir? Porque justamente
La catástrofe pareciera ser, ¿no? Que uno cuando ve eso, hemos visto mucho cine de catástrofe, ¿no? Grandes meteoritos que chocan el planeta Tierra, cuando Bruce Willis no nos puede salvar, claro, choca y nos destruye. Una super crecida del mar con una ola gigante que, bueno, hemos visto mucho de cine de catástrofe. Claro, la catástrofe pareciera ser que tiene que ver con algo del orden de lo natural. Hay un desborde de la naturaleza y lo distópico pareciera ser que tiene que ver con algo del orden de lo social, de lo cultural. Bueno, el hombre, el ser humano, el existente humano, fabrica un mundo, manufactura un mundo donde la vida ya no es posible. Y en el otro caso, en lo catastrófico, lo que no hace, lo que imposibilita la vida es la naturaleza. Pero claro, cuando hablaba esto con Maya dijimos, claro, pero hay un punto de contacto muy fuerte, ¿no?, entre las dos cosas. Porque en última instancia, en ambos casos estamos hablando de un mundo no habitable para el existente humano, o al menos donde ese habitar se va a volver una tarea ardua. Y ahí hay un punto de contacto que nos interesa. Y nos interesa también por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque imaginar un mundo donde el río Paraná se puede secar, donde se puede inundar Europa, donde se puede prender fuego Atenas, no está tan lejos de imaginar un mundo donde el hombre hace algo en su relación con el mundo y con la naturaleza que produce esos efectos catastróficos. Y es por eso que van a ver, cuando hablemos un poquito del programa, que esa frontera, sí, no la vamos a respetar tanto con María. No va a haber nada de utopía acá, eso seguro, ¿eh? No nos vamos a ir nunca con una sonrisa en la boca como diciendo, che, ese mundo es posible. No, eso no va a suceder. Nos vamos a ir con una amargura como diciendo, ese mundo es posible, porque es el mundo este de acá. Y sin embargo va a haber ahí algo interesante y algo que nos va a producir una sonrisa interior, ¿no?, a cada encuentro. Porque en última instancia, y con esto también cierro esta parte más introductoria, no son pocas las utopías que devienen en distopías, ¿no? Y ahí nos acercamos un poco a la autora con la que vamos a charlar, sobre la que vamos a charlar de hoy, que es Ursula K. Le Guin, y un texto del que hoy no vamos a hablar, que es Los que abandonan Omelas. Lean Los que abandonan Omelas. No importa si siguen en el curso o no, pero lean ese texto porque es útil para la vida, como diría Nietzsche, ¿no? Y vemos cómo la utopía ahí deviene distopía y esa frontera de vuelta se empieza a borronear. Siempre me acuerdo de Dogville, la película de Lars von Trier, ¿no? Cuando la fui a ver al cine me impactó mucho el momento que dice, ¿no?, porque en principio había como una cosa utópica en esa Dogville, en su precariedad, en su austeridad, en esa cosa comunitaria pequeña. Y en un momento la película dice, Dogville muestra los dientes, ¿no? Y ahí se produce el quiebre, no hacia lo distópico, sino hacia el mundo, ¿no? Pero... Bien, no sé, Mike, ¿querías decir algo? No, estaba diciendo hacia la tragedia en Dogville, pero no, si terminamos esto podemos contarles un poco del programa y de la organización. Dale, perfecto. Bueno, la idea de este cuatrimestre, y lo viene siendo, digamos, creo que durante toda la pandemia, es trabajar textos filosóficos, ¿sí?, que van a como darnos nos van a dar a pensar ciertos problemas en relación a la distopía, ¿sí? Entonces, por un lado van a estar estos textos filosóficos, vamos a leer a Fischer, vamos a leer a Preciado, vamos a leer a Seba, algún otro que te acuerdes así. Vamos a arrancar leyendo a Jameson. ¿Sí? Vamos a leer, como bien dijo Maya, a Mark Fisher, un autor que a mí hace rato que me viene partiendo la cabeza. Como bien dijo Maya, vamos a leer a Paul Preciado. Vamos a leer a Bruno Latour, ¿sí?, un texto también muy lindo que estoy leyendo ahora, que es Cara a cara. En realidad debería ser Cara a cara con Gaia, pero creo que lo tradujeron Cara a cara con la Tierra, si mal no recuerdo. Lo tengo en la traducción, pero el título debería ser Respetar Gaia, pero es Cara a cara con la Tierra. Entre otras cosas van a ser un poco nuestros textos de referencia en cuanto a lo filosófico.
Vamos a trabajar algo de Haraway también, de Donna Haraway. Esos van a ser como los textos de índole filosófico. Y después, por otro lado, vamos a trabajar películas y textos literarios. Con respecto a las películas, yo después les voy a pasar, ahora las voy a comentar, pero después lo que vamos a hacer es pasarles un listado con todas las películas y en general con los links donde las pueden, digamos, ver. Y a veces hay problemas con esos links porque a alguno no le funciona la página y demás. Entonces yo también ahora les voy a recomendar algunos sitios de películas. Descubrí uno nuevo y estoy fascinada, donde en general se consiguen este tipo de... se consiguen un montón de películas. Sigan el curso, ¿no? Esta página que les voy a decir es monumental para ver cine. Así que eso va a estar con respecto a las películas. Les nombro, yo después esto lo voy a pasar bien, como se los mando por mail y demás. Pero bueno, las películas que vamos a ver vamos a empezar con Cronenberg. Videodrome, vamos a ver para la clase que viene. Exactamente, ahí tenía el listado acá. Vamos a ver entonces de Cronenberg, vamos a ver, un minuto que se me fue. Acá, Videodrome. Vamos a ver también Blade Runner, ¿sí? Vamos a trabajar La Naranja Mecánica, vamos a trabajar 1984, vamos a trabajar, ya que Seba lo nombró a von Trier, Melancolía, ¿sí? Y vamos a trabajar también una serie que se llama El Colapso, no sé si la vieron, está muy bien filmada porque cada capitulito dura creo que 15 o 20 minutos, pero está filmada en un solo plano, ¿no? ¿Vieron como el arca rusa que está toda en un solo plano? Bueno, Colapso está filmada de esa forma y nada, algunos capítulos son muy interesantes para trabajar esto que estamos charlando sobre la distopía. Eso respecto de los textos, las películas. Y respecto de los textos literarios, lo que estamos también haciendo es, cuando vemos una película, en general lo acompañamos también por un texto literario. Y vamos a trabajar Asimov, vamos a trabajar Úrsula Le Guin, no solo hoy, sino que vamos a trabajar este texto que nombró Seba. Vamos a trabajar, bueno, un texto que no es literario, sino filosófico, que es el de Deleuze, Postscriptum a las sociedades de control, eso lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar Philip Dick, ¿sí? Bueno, y los textos en general, lo que hacemos con los textos literarios es mandarlos, digamos, esa semana, porque son textos cortos, que ustedes pueden ver la película y el texto que va acompañado. En general, insisto, son textos como de no muy extensos, como para que se puedan leer de una semana para la otra con facilidad. Sumo dos cositas que quedaron fuera del listado, pero que van a estar. Viveiros de Castro, ¿sí? Eso es algo que vamos a trabajar seguro, sobre todo cuando trabajemos Melancolía de Trier, ¿sí? Un antropólogo brasilero muy interesante. Y creo que Playa Terminal de Ballard, un cuento también que a mí me gustó y mucho, creo que también lo vamos a poder trabajar, Maya. Así que sí, agendémoslo, que en algún momento eso tiene que aparecer. Igual todo esto, insisto, se los vamos a mandar como, sobre todo el cronograma de películas, que es quizás lo que lleva más tiempo de encontrar y de ver, se los vamos a mandar con anticipación para que los puedan ir viendo. Y esta página que yo les decía antes, que está buenísima, que después también se las paso por escrito, es Cinefilia Malversa. Recomiendo, Graciela dice que sí, es espectacular. La conozco. Nicole hizo así con un gesto como bien pirata, tipo, sí, yeah. Yo la descubrí hace poco, es como, Pirata como que la uso tiene todos los días. Todo. Claro, tipo, no pago Netflix ni loca, dijo. Es que, bueno, tal cual, O sea, yo estaba muy fanática de Movie, que es se los recomendé el cuatrimestre pasado, pero bueno, Cinefilia Malversa es gratis, así que, bueno,
Nada. Sí, lo único, Cinefilia Malversa, que hay que tener cuidado cuando a veces no está disponible la película, te linkea a unos lugares, a unos sitios de Rusia que podés tener problemas después tenés que tener un buen antivirus y todo eso, y no, Mira, hay muchas ventanas emergentes, como Claro. que hay que controlar eso. sí, es verdad. Hay que agarrarle la mano. Ya que nombraste ¿Cómo, Felipe, Nicole? Hay que agarrarle la mano, es cierto, porque que si agarrarle no, la abren Sí, sí, sí. páginas y páginas. pero Ah, ya que acá, y nombraste es a el precio a Felipe, pagar. Sí, sí. yo estoy viendo The Man in the High Castle, El hombre en el castillo, en Amazon, está buenísima. Hablando de distopías, está ¿Sabes qué? muy buena. Es la que los alemanes ganan la Segunda Claro, Guerra. y el imperio japonés, y está como repartido, digamos, todo lo que es Estados Unidos, bueno, y Europa entre los nazis y los japoneses. Está No la vi, pero son varias temporadas, no pensé que era tan larga, me reenganché, está muy buena. Confieso que intenté varias veces arrancar la novela y me trago, ¿no? Es como que la Y bueno, empiezo hay que ir a y la no, serie, no. parece que la No, pero no quiero porque ya Blade Runner vi tanto la película que ya nunca leí la novela y no quiero hacer lo mismo con esa novela. La voy a leer y después veo la serie más tranquila. Bueno, otra película que vamos a trabajar es Fahrenheit, también, me hiciste acordar, Seba, también la vamos a trabajar. Sí, la versión de Truffaut, ¿no? Porque hicieron una hace poco. No, vamos a ver la de Truffaut. Sí. Bueno. Y las recomiendo para las y los que hayan pagado Movie. Tokio es son tres como cortos de diferentes directores. Y cuando la vi, tiene algo de distópico interesante para discutir. Después podemos ver si la agregamos, porque está bastante bien. Como son cortos, está bueno. Bueno, Bien, eso bien. entonces es un poco el programa. Todos van a tener obviamente acceso a todos los materiales, van a estar en un drive. Los textos literarios se los voy a mandar por mail y los filosóficos van a estar ya subidos a un drive con la selección, así ustedes también pueden leerlos con tiempo. Y las películas también, a partir de digamos, en la semana, les mandamos el mail con todos los links y los nombres. Bien, y en ese mismo drive se sube semana a semana la grabación del encuentro, ¿sí? Porque con todo esto de la virtualidad también se asume que muchos y muchas, como hoy, hay mucha gente que sabemos que incluso que ya pagaron, que no están aquí de manera sincrónica, pero que nos están viendo ahora en este momento, que es otro momento, nos están viendo grabados y grabadas, así que saben que eso es algo que mantenemos durante toda la cursada, y es algo importante también porque uno nunca sabe si se va a poder conectar o no, pero está disponible. Y vamos a ser sinceros, no está disponible ad eternum, ¿no? Porque yo al menos en principio, a no ser que mi drive explote, no voy a borrar esas grabaciones porque me da fiaca borrarlo, no porque sea una buena persona. Así que quizás si en 100 años les pinta a su descendencia ver el curso, capaz que está ahí, ¿no? Entra a su drive y hace play y nos ve, imaginen. O sea, qué distopía más oscura esa, ¿no? En 100 años alguien viendo esto. Bien, bien. Bueno, entonces podemos arrancar con lo que nos convoca en el día de hoy, que es Úrsula K. Le una gran manera de arrancar espacio. Yo ¿Puedo hacer una consulta? esperemos que... Sí, dale, Nicole, sí. ¿Cuánto dura el curso más o menos? Es un cuatrimestre. Un cuatrimestre de 4 meses, de todo agosto hasta noviembre. Perfecto. Exactamente. Y es de 7 a 20. Vamos, sí. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bien. Esperemos que funcione bien. Si pasa algo raro, lo comparto y listo. Acá, ¿no? Compartir. Bien, ahí estamos. Entonces, espero que ya lo estén viendo, ¿sí? Esa foto me parece increíble. Úrsula K. Le Guin, el K es de Kroeber, ¿sí? El apellido de su madre, ¿sí? Es una escritora norteamericana, nacida en 1929, fallecida en el 2018, hace muy poquito. Su madre, Theodora Kroeber, era escritora y su padre, Alfred Kroeber, era antropólogo. ¿Sí? Perdón, el Kroeber es del padre, ¿no? El antropólogo. Quien fue un antropólogo muy reconocido. Y es importante esto, ¿no? Porque Úrsula Le Guin, digamos, durante gran parte de su infancia compartió todo ese trabajo de campo de su padre y mucho de eso aparece reflejado en su
literatura, ¿sí? En 1953 se casa con Charles Lewin, de quien toma su apellido, que era un historiador, ¿sí? Eh, Lewin se recibe como licenciada en literatura francesa e italiana y realiza un máster en francés. Luego obtiene una beca Fulbright para realizar su doctorado en Francia. Allí conoce a su marido y de algún modo se retira de esa carrera académica dedicada a las letras, en este caso a las letras francesas. A lo largo de toda su trayectoria ha escrito más de 20 novelas, más de 100 cuentos y más de 12 libros de poesía, lo cual ya en sí expresa que era una autora muy prolífica, ¿sí? Su primera publicación profesional aparece en una revista de ciencia ficción. Lleva como título Abril en París. Y si les interesa saber algo de la vida, les recomiendo, está en Amazon y seguro en cualquier página donde se pueda piratear, este documental. Cinematográficamente no me parece muy bueno, pero es muy bueno para conocer algo más de la vida de esta autora. Los mundos de Ursula K. Le Guin está en Amazon, ¿sí? Y la verdad que es un documental que es bueno por lo que nos cuenta de Ursula K. Le Guin. Y ahí justamente aparece, ¿no?, toda esta reflexión sobre la dificultad que ella encontraba como joven escritora para publicar sus trabajos, ¿no? Es como si ella no se hubiera propuesto escribir ciencia ficción, ella escribía. Y de repente, como la primera revista que aceptó su trabajo, en una revista de ciencia ficción, de algún modo quedó encajonada en ese género, lo cual implicó una especie de militancia, ¿no? Una militancia en pos del reconocimiento de la ciencia ficción como un género literario a la altura de cualquier otro, ¿sí? Porque claro, siempre la ciencia ficción estuvo como ubicada en un escalón más abajo, ¿no?, en la jerarquía de las letras. Y de algún modo Ursula K. Le Guin, entre otros y otras, ha sido gran responsable del reconocimiento del valor literario detrás de este género. Algunas obras, esperen que volvamos para atrás, vamos de vuelta para acá. Vamos desde el principio de vuelta. Algunas obras aparecen ahí, la están viendo ahora en su pantalla. El mundo de Rocanon en 1966 es su primer novela. Y en 1968 comienza la saga del Mago de Terramar, ¿sí?, que tiene en el 71 su segundo volumen, que es Las tumbas de Atuán, y en el 72 La costa más lejana, ¿sí? En 1969 escribe un texto fundamental que es La mano izquierda de la oscuridad, ¿sí? Una novela de ciencia ficción. También es uno de esos libros que me costó mucho leer, lo empecé muchas veces, pero realmente excepcional, ¿sí? Y hay toda una reflexión sobre la cuestión del género y el sexo maravillosa. Y esto, si bien la película van a haber desarrollado y mucho esta cuestión, le ha valido, ¿no?, un debate muy fructífero a Ursula Le Guin en ese entonces, y una reflexión también, y una reflexión sobre su propia escritura, que ha conducido, ¿no?, a el texto Teanu de 1992, que es la última entrega de la saga del Mago de Terramar, y a una reconfiguración, ¿no?, de su propia escritura y de su propia mirada sobre su literatura, sus personajes y los mundos que ella creaba. 1973, El nombre del mundo es bosque, ¿sí? Una novela que no lo digo yo, sino que lo puede ver cualquier persona que haya leído la novela. Ha sido, vamos a decir así, plagiada por la película Avatar, ¿no?, de Cameron. Creo que en una entrevista ella dice, bueno, el problema de Cameron no es tanto que no me cite, sino que ganó mucho dinero a partir de esa copia o esa inspiración excesiva en mi novela. 1973, este cuento que vamos a trabajar más adelante, maravilloso, que es Los que se alejan o los que abandonan Homelas. 1974, una novela que fue la primera que yo leí de esta autora fundamental, que es
Los desposeídos. 1974 también, después de escribir Los desposeídos, escribe un cuento largo, una novela muy breve, titulada El día antes de la revolución, que es realmente maravillosa también, no puedo evitar recomendarla. Y en 1985 escribe, me agacho para levantarlo porque tiene su peso, este bodoque, que es El eterno regreso a casa, ¿sí? Una novela experimental de la cual vamos a leer ahora algún pasaje, que nada, señala un poco el espíritu aventurero, ¿no?, de Úrsula K. Le Guin, porque ya consagrada y pudiendo repetir fórmulas, se propone, ¿no?, reformular su escritura, llevar un poco más allá del límite la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, y propone esta novela que realmente, ya desde lo formal, es más que significativa. ¿Sí? 1969, con La mano izquierda de la oscuridad, ganó el premio Hugo y el premio Nébula, ¿sí? Dos premios muy importantes. Y con los que se alejan Don Melas ganó el Nébula, con El nombre del mundo es vos, que ganó el premio Hugo, y con Los desposeídos, perdón, volvió a ganar los premios Hugo y Nébula. Es la primera escritora en ganar los dos premios dos veces por una misma novela, lo cual también no deja de ser un dato importante a tener en cuenta. Para introducirnos en el texto que vamos a comenzar a charlar hoy, quería compartir este pasaje del eterno regreso a casa, ¿sí?, que es una nota preliminar que aparece en este libro y que cuando la leí realmente me pareció maravillosa. Así que vamos a leerla y luego vamos a charlar un poco sobre lo que aquí dice Úrsula Le Guin. Leo yo en voz alta. Los personajes de este libro podrían haber vivido dentro de muchísimo tiempo en el norte de California. Resulta difícil traducir de un idioma que no ha llegado a existir, pero tampoco hay que exagerar. Al fin y al cabo, el pasado puede ser tan oscuro como el futuro. El antiguo texto chino del Tao Te Ching ha sido traducido decenas de veces a los idiomas occidentales y, de hecho, los chinos tienen que traducirlo de nuevo a su propia lengua cada ciclo de Katai, pero ninguna traducción puede devolvernos la obra que escribió Lao Tse, quien tal vez no existió. De lo único que disponemos es del Tao Te Ching actual. Lo mismo cabe decir de las traducciones de obras literarias del o de un futuro. El hecho de que todavía no hayan sido escritas, la mera ausencia de un texto para traducir, no representa una gran diferencia. Lo que fue y lo que podría ser se halla, como niños cuyos rostros no podemos ver, en brazos del silencio. Lo único que tenemos en cada momento es el aquí y el ahora. Me gustó mucho este pasaje y me gusta mucho para introducir lo que va a ser el trabajo de este cuatrimestre, ya por ese comienzo, ¿no? Y me gusta pensar que lo que aparece aquí es esta fórmula. A mí, quienes me conocen saben que como investigador me dedico al pensamiento de Jacques Derrida, ¿sí?, a su filosofía. Y Derrida toma una fórmula del Hamlet de Shakespeare que dice: "The time is out of joint". El tiempo está fuera de quicio, ¿sí? Y me gusta pensar que el tiempo está fuera de quicio por esa primera oración de la cita que elegimos para compartir. Los personajes de este libro podrían haber vivido dentro de muchísimo tiempo. En inglés, y acá Maya quizás me pueda ayudar, ¿no?, porque en inglés es might be going to have lived, ¿no? Me mata tu pronunciación, Seba. Resfriado. Resfriado y falto de práctica de inglés. Entonces, el might be going to have lived. La idea de un futuro, pero un pasado futuro, ¿sí? Podrían haber vivido dentro de muchísimo tiempo, formuló la traducción al castellano. Esa idea de
que estamos aquí, en este texto, en el eterno regreso a casa, hablando de una sociedad, un mundo, una comunidad, que bien podría ser futuro, futura o pasada, y que eso en principio no cambia, la relación que podemos establecer con ese mundo. Perdón, Seba, y está Sí, todo en posibilidad, ¿no? Esta idea de lo posible, que no sabemos bien qué pasó. Might tiene que ver con lo posible, ¿no? Y claro, apunta al futuro, y después have lived, que apunta al pasado, ¿no? claro, Hay algo sería, posible que no se sabe en el futuro, pero que sucedió, que podría haber sucedido. claro, podría haber sucedido como pasado de un futuro por venir, pero obviamente imposible de anticipar, de prever desde nuestro aquí y ahora. Y me parece que ese out of joint del tiempo lo que busca justamente es darle un estatus, ¿no?, a la literatura y darle un estatus a la literatura fantástica. Y ahora vamos a traer agua para nuestro molino, ¿no? Darle un estatus a lo distópico y darle un estatus en términos incluso de ontología. Ese futuro, ese porvenir, no es tan distinto al pasado. Claro, la antropología como disciplina tradicionalmente se vuelca sobre el pasado. Aunque ya sabemos, ¿no?, que la antropología hace mucho que se dedica también a estudiar el presente como si fuera el pasado. Pero con Úrsula Le Guin aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Es posible volver hacia el futuro las herramientas analíticas de la antropología cultural? ¿Podemos hacer antropología del futuro? Ella va a responder sí y va a escribir este libro, ¿sí? El eterno regreso a casa. ¿Y si ese futuro está trazado más allá de nuestro horizonte presente, configurando ese espacio llamado literatura fantástica o ciencia ficción? ¿No podemos, incluso en ese caso, seguir desplegando una reflexión del tipo filosófico, del tipo antropológico, del tipo sociológico, aunque ese mundo por venir entre ya dentro de las arenas de la literatura fantástica? Quizás tenemos que pensar en la literatura como ese laboratorio, ¿no?, que le interesa tanto a Paul Ricoeur, un autor que también busca, ¿no?, darle un estatus ontológico a la literatura, no recluirla, no expulsarla como mero juego de niños, como diría Platón, sino reconocer, ¿no?, el peso que tiene la literatura, y vamos a sumar, ¿no?, y el cine, incluso cuando esa literatura y ese cine abordan lo distópico, entendido como un mundo futuro, pero que bien podría ser pasado, pero que no por eso queda recluido al ámbito del mero divertimento. Hay algo que pensar en ese mundo por venir, en ese mundo por venir que remite un pasado inmemorial. Y hay algo que es una fuente más que fructífera para pensar eso que hay ahora, ¿eh? El aquí y ahora, como dice Lewin. Imaginar mundos posibles es volverlos existentes. Entonces tenemos que pensar que la obra de Ursula Le Guin es un intento de dar respuesta a todos estos interrogantes que aparecen esbozados en esta nota preliminar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trazar un rumbo posible para nuestros sueños. Y en ese sentido me parece que es interesante el texto que propusimos trabajar hoy y que ahora Maya va a contarnos un poco de qué va, justamente manteniéndolo en la mira esta perspectiva. Así que May, si querés continuar. Bueno, el texto que les propusimos hoy es un texto que se llama La teoría de la bolsa de transporte de la ficción. Y antes de empezar voy a decir dos cosas de este texto, ¿no? La primera es que cuando leí, ¿no?, el texto, y con Seba nos pareció que estaba bueno, que podía ser una hermosa introducción para
para el curso, para hablar de distopías, lo primero que dije es, wow, qué lindo empezar un curso de distopías con un texto tan hermoso y tan bello y que causa tanta alegría, ¿no? Eso fue como la primera sensación que como si fuera un oxímoron, ¿no? Como vamos a hablar de distopías, pero vamos a hablar a partir de un texto que realmente, se los recomiendo mucho, causa mucha felicidad leerlo, ¿no? Hay como algo de, hay como algo de, hasta de optimismo, les diría. Eso por un lado. Y por el otro lado, Úrsula me explicó el éxito de Hollywood, ¿no? También, digo, así como, digo, entendí por qué Hollywood tiene tanto éxito, incluso entendí cosas de mí misma, ¿no? No quiero hacer análisis acá, pero dije, ¿por qué me gusta tanto las películas de catástrofes, ¿no? Que Seba nombraba antes, yo me las veo todas. Bueno, Úrsula tiene ahí como la respuesta. Ella, les voy a leer digamos, cómo empieza el texto, los primeros 3 renglones, que es muy, muy bello. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, en las regiones templadas y tropicales, en las que parece que los homínidos evolucionaron para transformarse en seres humanos, el primer alimento de la especie eran los vegetales, ¿no? Así empieza el texto. ¿Y qué va a decir ella? Va a decir, bueno, en realidad, digamos, lo único que necesitaba la humanidad para ser gordo, dice, ¿no? Como para incluir las proteínas y todos los alimentos necesarios para sobrevivir, lo único que necesitábamos era semillas, raíces, brotes, plantas, moluscos, y no necesitábamos nada más, ¿no? Digo, ¿vieron esta teoría de los cazadores, los recolectores? Bueno, ella dice, en un principio la verdad es que la humanidad con recolectar bastaba. No se necesitaba nada, absolutamente nada más, ¿no? Y que justamente se podía vivir, ¿no? Hay una reminiscencia con Marx, porque se podía vivir trabajando 15 horas a la semana. Y el resto era tiempo libre, ¿no? Tiempo de ocio. Pero bueno, aparentemente el ocio fue el problema, dice Úrsula, ¿no? Porque algunos estaban aburridos de esta vida. Dice algo así como, quizás había gente que no tenían niños cerca, entonces no tenían ninguna ocupación, o no tenían ninguna habilidad, ¿no? No tenían en qué gastar su tiempo. ¿Vieron cuando uno está aburrido que necesita justamente, ¿no? Algo como más adrenalínico. Y entonces, ¿qué hace esta gente? Bueno, se fue a cazar, se va en busca de aventuras. Y una de estas aventuras es cazar mamuts, ¿no? Entonces, los cazadores que iban en busca de aventuras volvían no solamente con el mamut a cuestas, sino, y esto es lo más importante, volvían con un relato, volvían con una historia, ¿no? Volvían con algo para contar. Lo que Úrsula dice en este texto es claramente contar, ¿no? Relatar a alguien cómo casé un mamut, ¿no? Y cómo le clavé la espada, y cómo el mamut me quiso atacar, y cómo corrí, y cómo la sangre, Hollywood, ¿no? Películas de acción, claramente, ¿no? Digo, el relato de cómo cazar un mamut es mucho más interesante que el relato de cómo fui a recolectar, ella habla acá de la avena, ¿no? Digo, de cómo agarré la avena, la corté, la lavé, ¿no? Digo, hay algo, es como si dijéramos, cazar un mamut es una película de acción. El relato de cómo agarré una plantita y es una de Godard, bien aburrida, bien lenta, bien que no pasa nada. Bueno, eso sería el paralelismo, ¿no? Claro, y la humanidad, la verdad es que... Mala onda. Bueno, no sé, ¿qué director querés que nombre? ¿No? Pero digo, a la humanidad le gusta más la película de acción.
¿Cuál se va? ¿En cuál no pasa nada? Mira, pensé en una de Sokurov, que no me acuerdo el nombre, pero es de una mujer japonesa que hace kimonos. Posta que la vi y dije, me voy a dormir en cualquier momento. O sea, era una mujer haciendo kimonos. O sea, era eso. Está bien, yo fui a ver eso. Era una película sobre una mujer haciendo kimonos. Hizo un kimono. Y es un poco eso, ¿no? El recuerdo cuando lo leí se me vino esa película. Bueno, ahí va, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Es una mujer haciendo kimonos contra, no sé, Sylvester Stallone tratando de detener, qué sé yo, un puente que se va a caer, ¿no? Digo, claramente el relato, ¿no? Úrsula lo que dice es, lo que importa es el relato, ¿sí? Y el relato que importa es el que tiene acción. Y no solo tiene acción el relato, sino que aparece también la figura del héroe, ¿no? Sylvester Stallone, Bruce Willis, no sé, quien quiera que sea, ¿no? Hay alguien que viene como diciendo, yo las hice todas, ¿no? Maté al mamut, les traigo la comida, vengo medio herido, ¿no? Y eso, digamos, la idea, ella lo que va a decir es, la idea de acción se asocia a la idea de héroe. Y la idea de héroe se asocia a alguien que tiene mucho poder, ¿no? Se asocia a los héroes, son poderosos, son los que pueden hacer un montón de cosas. Entonces, ella va a decir, el relato, ¿sí? Es el relato del héroe. Y no es inocente que ella dice el héroe, ¿no? No dice la heroína. El relato es el relato de él, ¿no? De el hombre que viene de cazar y que las hizo todas y viene triunfante, ¿no? Pero ella dice, pero hay otra, podríamos decir, otra noción de héroe, ¿sí? Otra definición para héroe, que es la que ella, para decir esto, cita a Virginia Woolf, ¿sí? Que en su libro, Las Tres Guineas, ¿sí? Ella se propone como reformular ciertos idiomas, ciertas palabras del diccionario, y lo que ella dice es que héroe, ¿sí? En su diccionario no es esto que venimos diciendo, ¿no? No es el que mató al mamut, se llenó de sangre y no sé qué, sino que héroe tiene que ver con botella. O sea, ella propone, Virginia Woolf, la botella como héroe. Le dice, ¿qué? O sea, ¿qué está diciendo acá? Bueno, lo que ella dice es, la botella tiene que ver con la idea de contener algo, ¿no? Dice, antes que nada, antes que el mamut y demás, lo que necesitamos es un contenedor, ¿sí? ¿Y por qué un contenedor? Porque, muy sencillo, ¿no? Yo puedo recolectar todas las papas del mundo, toda la avena del mundo, pero si no tengo dónde llevarla, voy a tener un problema, ¿sí? Entonces hay algo, antes que todas las armas para matar a todos los mamuts, ¿no? Y acá hay como una, yo entendí como una cierta crítica a 2001 Odisea al espacio, ¿no? No sé si recuerdan ese principio de los monos matándose. Bueno, antes que los monos matándose y proclamándose los dueños del territorio y demás, ¿no? Lo que necesitamos es algo que contenga, porque sin algo que contenga no vamos a poder disfrutar de nada, porque no vamos a poder llevar nada de lo que agarremos a nuestra casa, ¿no? No vamos a poder llevar ni la comida, ni a los niños, ni a nada. O sea, necesitamos, y por eso héroe se asocia a eso, algo que contenga, ¿sí? Y es en ese sentido, cuando ella dice, el primer artefacto cultural probablemente fue un recipiente, ¿sí? No fueron las armas que se plantea en 2001 Odisea al espacio. Y en ese sentido, dice Úrsula, es hora de empezar a contar otro relato, ¿no? Pero ese otro relato, que es hora de que nos empecemos a contar, dice Úrsula, es nuevo y a la vez viejo, ¿no? Por eso
esto que decía Seba antes de el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Porque, y este juego del pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque es verdad que nos han contado una historia, todas y todos crecimos, ¿no? Con esa historia que en general nos cuentan de los héroes, los que matan, las películas de acción, si quieren, ¿no? La idea de el héroe es el que individualmente, porque ni siquiera colectivamente, individualmente fue, mató, sometió, lo dio todo por la causa y volvió casi con algunas heridas, pero no tanto, y con el animal a cuestas, ¿no? Ese es el relato que tenemos, un relato que todavía nos siguen contando. Pero, y ella dice, es hora de cambiar ese relato, pero ese relato a la vez ya se viene contando, ¿no? Dice, en realidad es algo donde el relato del recipiente contenedor no es algo tan nuevo, digamos, es algo viejo, ¿sí? Y justamente cita al autor que vamos a leer más adelante, que es a Fisher, ¿no? Con la teoría de la bolsa de transporte de la evolución humana, ¿sí? Perdón, pero es otra Fisher, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es una Fisher mujer. Ah, mira, me Sí, sí. confundí yo. Bien, bueno. Entonces, cita a Fisher con esta idea de la teoría de la bolsa de transporte, ¿no? Que entonces dice, este relato es nuevo en el sentido de que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y apropiarnos de este otro relato, pero a la vez es viejo, ¿no? Y dice, este relato, dice Úrsula, me ancla a la tierra, ¿sí? Y me hace querer ser humana, dice ella. Dice, es muy, como es muy lindo lo que dice acá, porque ella dice, si ser humana, si para ser humana yo me tengo que identificar, ¿sí? Con estos héroes que matan, someten, lastiman, ¿no? Y que, digamos, individualmente se creen los más importantes, eso, dice Úrsula, no me identifica, ¿no? Ahora, si yo tengo que identificarme con la idea de contener, la idea de poder llevar, la idea de transportar, si eso me hace ser humana, bueno, ahí yo, dice Úrsula, perfecto, con eso, esa idea me gusta, esa idea me hace querer ser humana, ¿sí? Le cito, porque es muy lindo lo que dice, si es humano poner algo que quieres porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa o un cesto o en un poco de corteza enrollada o en una hoja o en una red hecha con tu propio pelo o lo que sea y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o de bolsa, un recipiente para personas, entonces resulta que sí soy humana, a pesar de todo. Completamente, libremente, alegremente, por primera vez. ¿Sí? Porque ella todo el tiempo lo que dice, si para ser humana el requisito es matar, es crear armas, es someter, bueno, yo soy, dice, defectuosa como humana. En cambio, si ser humana tiene que ver con transportar, con proteger, digamos, con depositar cosas en algún lado, eso me hace ser humana, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta de este relato que ella empieza a decir es justamente las historias que nos contamos y las historias que nos cuentan, ¿no? Y cómo en general estamos atravesadas por las historias de héroes, ¿no? Las historias de competencia, de victoria, de matar al otro, y no por otras historias que en realidad explicarían, ¿no? La humanidad desde un punto de vista muy diferente. Dice ella que no es que esta idea de humanidad me hace ser
totalmente pasiva o totalmente que no haya violencia. Dice, no, dice, soy una señora enfadada, ¿no? Dice, soy una señora enfadada dándole bolsazos a todos a los matones y a los rufianes que se quieran meter conmigo. Pero sin embargo, no por hacer eso, no por pegarle un bolsazo a cualquiera que se quiera meter conmigo, eso me hace ser una heroína, ¿no? Dice, no me siento más heroica por eso. ¿Y qué dice? Volviendo a esta idea del relato, dice, el problema es que lo que pasó a la historia, ¿no? Lo que leemos, la historia que leemos, digamos, ¿no? Esta idea de la historia la escriben los que ganan. Bueno, la historia de la historia que ganó, digamos, la historia que salió a la luz, es la historia, es el relato del asesino, ¿sí? Y no este otro relato que es el que ella dice que le parece como mucho más humano, entre paréntesis. Y cuando ella empieza a hablar de eso, dice, bueno, este relato es un relato que nos es extraño, que no se da con facilidad, porque justamente es un relato antiheroico. No tiene esta idea de el héroe que se apodera de todo. Dice, y justamente la novela, ¿no? Tiene este problema. El héroe se apoderó de la novela, ¿no? ¿En qué sentido? De que cuando nos dicen cómo escribir una novela, nos dicen, bueno, el elemento de una novela es el conflicto, ¿no? De un héroe que tiene que ganar y pasar por miles de cosas y ganar el conflicto, ¿sí? Y ella dice, la novela no tiene por qué ser eso. La novela no tiene por qué ser el relato de un héroe. La novela, tranquilamente, puede ser un contenedor de palabras, ¿no? Esta idea me encanta, que la novela solamente contiene palabras, ¿sí? Y que en ese sentido no hace falta que haya la figura de un héroe, ¿sí? Y después dice algo que es hermoso, que es, claro, porque el problema es que si al héroe, el héroe, ¿qué necesita para ser héroe? Un pedestal, ¿no? Necesita que lo enaltezcan. Y dice, si al héroe lo pones en una bolsa, como la teoría que ella está hablando, ¿no? Si al héroe lo contenés en una bolsa, parece una patata, dice, parece un conejo o algo así, ¿no? Claro, se deforma como héroe, justamente. Por eso es que la idea de la contención va en contra del héroe mismo, ¿no? El héroe necesita un pedestal, necesita que lo enaltezcan, necesita otras cosas que la teoría de la bolsa no le podría proveer de alguna manera. Y justamente entonces ella dice, bueno, cuando yo empecé a escribir novelas, ¿no? Las tomo no como el relato de un héroe, sino justamente como un lugar donde lo que va a haber es palabras, ¿sí? Y una manera de evitar esta idea de un relato heroico, un relato de aquel que va a matar, que va a ganar y a someter a otros, ¿sí? Entonces ella dice, las novelas no son fáciles de escribir, por supuesto, ¿sí? Pero apuesta a esta idea de una novela como contenedor. Y cierra su texto diciendo, la ciencia ficción, ¿no? Que es lo que ella va a escribir, concebida de la manera correcta, como toda ficción, sería, por muy humorística que pueda resultar, es una manera de intentar describir qué está pasando realmente, qué es lo que la gente realmente hace y siente, cómo se relaciona la gente con todo lo demás en este apilamiento, este vientre del universo, este útero de cosas por venir y tumba de cosas que fueron, este relato sin fin, ¿no? Que es hermoso esto que ella está diciendo, porque justamente vuelve con esta idea que decía antes Eva, ¿no? Retomar el pasado y el futuro, ¿no? Este tiempo sin fin, este relato de lo que la gente hace y hará, ¿no? Y no esto de lo que una persona hace en pos de conquistar, sino de lo que hacemos como sociedad, como colectividad.
Bien, eso es un poco como la idea del texto, ¿no? Que con Seba nos parecía que estaba muy, muy lindo para hablar de utopías y distopías más bien como relatos, ¿no? Y qué tipo de relatos nos vamos a contar. Bien, algo que quería sumar de este final tan lindo, May, es esta idea, ¿no? Claro, la ciencia ficción, dice ella, es la mitología de la tecnología moderna, ¿no? Es un mito que, por lo tanto, de esa perspectiva se convierte en necesariamente trágico. ¿Y por qué? Porque la tecnología o la ciencia moderna deviene, ¿no? En esta, ella dice, esta gesta heroica, ¿no? Del dominio, de la apropiación del mundo, ¿no? Esta cosa prometeica incluso, del gobierno sobre todo lo existente, que inmediatamente, ¿no? Por este devenir extractivista, ¿no? Del desarrollo técnico-científico de lo humano, deviene en una tragedia, ¿no? Deviene en la catástrofe, en el apocalipsis, en el holocausto. Pero claro, me parece a mí que lo interesante del texto es no solo abogar por otra escritura, que por supuesto es el desafío, ¿no? Y ahí hay todo un debate que se abre sobre algo que se conoce como la escritura femenina, ¿no? Pienso en Hélène Cicou, justamente, que parte de esta noción, ¿no? Es como si queramos, podemos escribir más allá de una lógica, vamos a decirlo así, ¿no? Patriarcal, androcéntrica, etcétera. Pero por otro lado, y me parece que esto es lo que nos va a interesar a nosotros y nosotras para transitar este cuatrimestre, aparece la pregunta sobre la posibilidad de buscar otro modo de abordar la ciencia ficción, en nuestro caso las distopías. Porque la lectura es un modo de la escritura, ¿no? Es un modo de la reescritura. Por lo tanto, vamos a abordar Blade Runner, que uno diría, bueno, pero eso corresponde, ¿no? A una lógica heroica. Claro, pero me parece que el desafío no es reescribir Blade Runner, sino es leer, o sea, mirar como espectadores Blade Runner desde esta otra perspectiva. ¿Y cuál es esta otra perspectiva? Una perspectiva que abre la posibilidad de acercarnos a lo distópico, a la ciencia ficción, como este realismo extraño del que habla Úrsula Le Guin, ¿no? Dicho de otro modo, todas las obras que vamos a trabajar a lo largo de este cuatrimestre, en última instancia, abogan por esta antropología del presente que está anunciando aquí Úrsula K. Le Guin. Entonces uno dice, claro, eso va a ser lo interesante, eso es lo interesante de lo distópico. Incluso creo yo que eso es lo que hace a lo distópico muchísimo más potente que lo utópico. Porque si lo utópico reconocemos que no va a suceder, si partimos de esa base, bueno, obvio, está todo este desafío de decir, bueno, pero sirve para andar, para estar en marcha, para criticar el presente, y obviamente que es una perspectiva súper válida y también muy fructífera. Pero en última instancia, reconocer que lo distópico es una ecografía de nuestro aquí y ahora, lo hace todavía mucho más potente, creo yo. Porque cuando veamos la naranja mecánica, vamos a estar pensando y discutiendo sobre nuestro aquí y ahora. Y cuando veamos Fahrenheit 451, vamos a estar pensando y discutiendo sobre nuestro aquí y ahora. Sobre Y cuando todo pensemos, yo hacía porque al comienzo esta cosa media, esta humorada, ¿no? Pero un tanto enigmática de pensar un mundo donde vamos a estar con un dispositivo que va a regir nuestro modo de vida, nuestra concepción del mundo, nuestros gustos, nos va a permitir ser localizados a cada instante, en cada lugar. Digo, eso es nuestro aquí y ahora. Solo que, claro, cuando uno lo dice ahí con cierto rigor formal, no reconoce que ese dispositivo se llama teléfono celular, que también hace posible esto, ¿no? Pero como todo, ¿no? Es un fármaco, es un remedio y veneno a la vez. Sí, Mai, querías decir algo, perdón. no, que me parece que lo interesante va. Yo recuerdo cuando era más chica y veía películas así medio futuristas, que era como, ah, bueno, esto es el futuro, ¿no? Esto no pasa acá ahora, ¿no? Como esa, sobre todo las películas de, qué sé yo, los 80, los 90, películas que se situaban en el 2020, 2030, 2040, era como autos que volaban, cosas que robots, ¿no? Cosas que quizás eran como demasiado distantes. Y me parece que hoy en día esa visión se transformó, ¿no? Digo, la distopía es aquí ahora y es en el pasado, ¿no? Pero también es en el presente. Y en ese sentido, poder verlo, poder tomar distancia y decir, ah, bueno, esto que estoy viendo como una película es mi presente, también da la posibilidad de transformarlo, ¿no? O de por lo menos de tomar esa distancia crítica para decir, bueno, qué cosas se pueden transformar de esto que no es
el mundo lejano que no va a ocurrir porque los autos no van a volar nunca. No, no, es el celular, es el extractivismo, es, no sé, un montón de cosas más o menos sutiles, pero que pasan en el presente, ¿no? Que podrían pasar. Bien. Black Sí, por Mirror, otro lado, ¿conocen la serie Black Mirror? Creo que el director dijo, absolutamente. yo ya no escribo más porque ya no hay más que escribir, ¿no? Como, ya está, listo. Bueno. Sí, una cuestión más autobiográfica, ¿no? Hice fuerza para incluir en el programa el cuento de Isaac Asimov, un escritor que al día de hoy me sigue fascinando, que es Sueños de Robot. Ese es el primer relato, el primer texto que leí de Asimov. Cuando era chico, un tío me compraba esa revista que se llama Muy Interesante, Descubrir. Esas revistas medio, yo digo en principio parecían ser de ciencia, a veces hablaban de otras cosas, pero en principio tenían como cierta pretensión de cientificidad. Y en una de ellas había un espacio para literatura y apareció ese cuento. Cuando lo leí, creo que fue mi primer acercamiento a la filosofía sin saberlo, sin saber que lo que estaba pasando ahí tenía que ver con lo filosófico. Entonces, para mí también es algo muy cercano, esto de entender o de pensar o de leer o de sentir que la ciencia ficción, que lo distópico, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con nuestro aquí y ahora, con nuestro presente y que tiene que ver con eso porque motoriza el pensamiento, a la discusión, a la reflexión, a la crítica y todo lo que abre mundo siempre, siempre va a ser bienvenido en este espacio que compartimos hace tantos años con Maya. Sí, claro, mira, justo me parece que teníamos ganas, ¿no? De abrir un poco el espacio para escucharlos y Bueno, escucharlas, así que Claudia justo levantó la mano casi a propósito, así que no, que estoy de aprovechamos para abrir acuerdo ese momento. totalmente con esto. Iba a hablar de Black Mirror, que el futuro llegó hace rato, ya lo ves, dijo el indio, ¿no? Todo un palo. Y sí, yo cuando vi Black Mirror digo, no, esto es ahora mismo, digamos, con otro escenario por ahí, pero la esencia y es lo que te permite pensar realmente. A mí, por ejemplo, la serie Dark me rompió la cabeza, es pura filosofía, hay cosas que se me escapan y que la tendría que volver a ver. Cuando creí que ya la tenía más o menos pescada, apareció otra temporada y digo, no entendí nada, vamos de nuevo. Cosa que no pasa con la utopía, porque la utopía ya es como que adquiere como hasta algo religioso, ¿no? Algo del orden de esto no. O sea, para los que somos a lo mejor ateos o escépticos, no, esto no puede pasar, porque incluso hasta tiene ese tinte mesiánico, que a mí al menos me lo pone re lejos y no me sirve para pensarnos en los problemas que nos atraviesan como humanidad, ¿no es cierto? Así que bueno, y después del texto de Úrsula me pareció re interesante, no lo tenía leído, pareció como muy, muy novedoso esto que introduce, que si bien a lo mejor no es de ella, pero bueno, lo que hace es armarlo como para poder ser socializado, ¿no? Igual me parece como que hay todo un planteo muy desde el feminismo en esto que ella pone, ¿no? Desde el criticando el patriarcado y planteándose desde lugares más feministas. Por ahí no lo tomaría tan literalmente lo del héroe, que en realidad no, la literatura, o sea, tradicional venía hablando, en realidad es el camino del héroe, no habla del héroe en sí mismo. Hollywood puso el foco en el héroe, en realidad, sino es el camino y todas las pruebas del héroe, que es lo que es el gancho, digamos, de la historia. Pero bueno, es como para seguir leyendo, hacer lecturas por ahí más profundas, ¿no? Y espero que, bueno, durante el cuatrimestre poder seguir aprendiendo más en este camino, me interesa, está buenísimo. Claro, pero fíjate, Clau, un solo comentario, ¿no? Con esto último que decías, que ella está planteando la cuestión del héroe, pero fíjate que en última instancia lo podemos llevar a una cuestión formal, ¿no? A la estructura narrativa. Ella lo dice. La cuestión es que centrarnos en el héroe, incluso en el camino del héroe, implica, vamos a decir, ¿no? Introducción, nudo y desenlace, ¿no? Claro. Si seguimos dentro de la matriz, Esa de la estructura lógica. narrativa clásica, quedamos presos y presas de determinadas cuestiones que en principio uno puede quedar, pero hay que explicitarlo, ¿no? Y me parece que Sí, ahí igualmente yo creo que justo tiene más lugar para lo que, o sea, es como que está muy diversificado, por suerte es muy amplia la literatura, coexisten, digamos, otras narrativas, hay otros enfoques de novelas mayormente escritos por mujeres,
Y bueno, yo por ahí creo que lo más clásico podría remitir a una saga, pero aún así las actuales, el héroe es colectivo. Claro, pero Y- pensá que ella está debatiendo eso, ¿no? Bueno, hace muchos años y Claro. en medio del género de la ciencia ficción, ¿no? Dominada Claro, por, ¿no? Asimov, por hombres, decirlo así, ¿no? totalmente. De hecho, Sí, si ven la película y ven ahí lo del mundo de Rocanon, ¿no? Si uno ve la tapa, incluso la traducción acá al castellano, creo que es la de Minotauro del mundo de Rocanon, hay un hombre musculoso, no sé si arriba de un león, con una espada, ¿sí? Y ella dice, cuando escribí eso, bueno, todavía estaba escribiendo sobre el héroe, ¿sí? Incluso, Perdón, ¿no? La saga de Terramar, por eso ella escribe la cuarta entrega, dice, ahí cambió mi foco, porque hasta el mago de Terramar estaba centrado en el mago de Terramar, ¿no? Y claro. había una cosa heroica todavía ahí operando. Me parece que eh, nada, que es importante, sobre todo por lo que motoriza como autorreflexión en ella, ¿no? Bueno, y sí, toda la claro. influencia que ella tuvo en la literatura de Liliana Bodoc. Acá en Argentina, bueno, Diana Velez y Poeta también era amiguísima, se amaban, pero Liliana Bodoc en la saga de los confines también logra hacer otra cosa, que no se queda con el héroe patriarcal, digamos. Y A eso mí es interesante. este texto yo también lo estaba trabajando para una materia en el profesorado, que nada que ver, ¿no? Fíjense cómo el texto puede servir para epistemología feminista, ¿no? Y un poco lo que a mí me hacía acordar el texto es nada que ver, ¿no? Pero digamos, todos estos, no son relatos, ¿no? Pero digo, estos teóricos de los comienzos de la ciencia, donde por ejemplo Bacon decía, bueno, a la naturaleza hay que violarla, hay que forzarla para que cuente sus secretos, ¿no? Y entonces cuando yo leía decía, claro, ahí va, ¿no? Digamos, el héroe masculino. La casa del mamut. Claro, la casa del mamut es eso, ¿no? Es violar a la naturaleza con ese vocabulario que obviamente, digo, es de una época, ¿no? No quiero descontextualizar, pero claramente toda esa forma de hablar, ¿no? De la naturaleza y bueno, lleva a un tipo de relato. Sí. Perdón, ¿puedo? Sí, claro. Claudia, el texto que leyó de Úrsula, al que están haciendo mención, está en el link, yo lo leí un ratito antes de la clase, de esta charla, en el link del mail que mandaron, y me encantó, y me pareció de una crítica tan sutil, y me pareció casi una militancia tierna, pero potente. Me gustó mucho con la sutileza que va hablando, pero con mucha potencia y firmeza. Bueno, eso nada más quería compartirles, que me encantó el texto. Genial. Gracias, Silvina. De nada. Gracias. Digo gracias como si lo hubiera escrito yo, ¿no? Gracias. Me salió bien, gracias. Claro, o sea, yo después me quedé pensando, ¿no? Con este contenedor, ¿no? Que no sea, o sea, que si es para proveer a la familia, si es para, bueno, como lo enuncia ella con los rituales, como santuario, como lugar de compartir, que no sea el inicio después de una acumulación capitalista, por favor. No, yo Sí, Iris, te más escuchamos. como Ah, Ella no lo plantea así, digo, no, pensándolo como distopía. hasta asentar una manera, lo que ella entiende por escribir. Escribir desde el contenedor y no desde que eso me gustó mucho también. En lo que se transforma después, bueno, ya es distópico, ya está, Claro, bien. ya lo tenemos. Sí, Iris, te escuchamos. Sí, a mí me gustó muchísimo el texto y sobre todo esta conexión que ella hace del relato con el héroe y de todo lo cotidiano, lo que sustenta, digamos, la constitución de la comunidad, lo que la hace humana a la mujer, por ejemplo, está en ese contenido, en las bolsas que ella dice, que también lo relacionaba con el útero, es como una vinculación, el héroe, lo masculino, lo penetrante, lo dominante, y la mujer como contenedora, como conservadora de la historia
y a su vez como conservadora también de esos relatos, ¿no? Bueno, eso quería decir. Gracias, gracias. Sí, Amanda. Estás muteada, Amanda, ¿eh? Sí, a mí me hizo recordar a varias cuestiones. Para mi gusto, demasiadas. Primero me acordé del libro es muy interesante, que se llama El cáliz y la espada. Es un libro muy viejo de gente que investiga la civilización del Paleolítico, y cuando encuentra una civilización organizada desde mujeres, cuando siguen queriendo seguir esa investigación, hay una gran destrucción del sitio arqueológico. El sitio arqueológico es en Turquía. Bueno, después se recuperó alguna cosa porque, bueno, 20 años después yo más o menos seguía el devenir de este sitio arqueológico porque me interesan y porque me gustan. Eso me hizo acordar a eso. Es decir, el cáliz y la espada. Ella trabaja, ¿qué pasa con ese cáliz en el sentido del útero? La espada, bueno, ya entendemos. Después recordé todo lo que es el planteamiento de la civilización o de las creencias andinas, donde el futuro no lo vemos porque está atrás, en cambio el pasado sí, porque es lo que conocemos y lo que sabemos. Entonces podemos hacer esos saltos temporales porque no hay una temporalidad prefijada de pasado, presente y futuro, sino que se maneja otra temporalidad. En la línea de esta cuestión de la civilización andina, otra de las cosas que ellos plantean es que el problema del hemisferio norte es que se guían por la estrella polar. La estrella polar es una. Nosotros tenemos en el hemisferio sur la Chacana, las Tres Marías, llamada por los religiosos, obviamente, pero acá tenemos la Chacana, y eso ya plantea una comunidad. El manejo de la casa también es comunitario, nunca se plantea desde un lugar singular. Después me acordé de otra situación que había investigado un poco, qué pasaba con los celtas, que eran estos guerreros, que llegaban ensangrentados, enloquecidos con las espadas y qué sé yo, los recibían las mujeres, los iban recibiendo en camadas, digamos. Había mujeres que mostraban los pechos para que ellos se dieran cuenta que había algo ahí nutricio que tenían que ir bajando los decibeles. Después los bañaban, porque estaban ensangrentados, con aguas frías para bajarle la temperatura de la locura de la guerra, y luego, todo más tranquilo, recién ahí los hacían entrar a la aldea, porque habían aprendido de que estos guerreros entraban y se seguían matando. Entonces, a mí lo que me interesa siempre es, me parece fantástica la apuesta feminista, creo que este texto tiene que ver con la cultura Sioux. Y también recordé que en una cultura muy interesante de Colombia, los hombres son los que tejen unas bolsas hermosísimas y es para llevar tanto los niños como la mercancía para intercambiar en el mercado. Entonces yo creo que esto es un texto maravilloso y lo sentía como un texto maravilloso y muy fuerte y muy tierno a la vez, que abre la posibilidad del pensamiento. Y a mí me sirvió un poco para vincular todo esto, y de ciencia ficción. Me dio risa, Sebastián, porque a vos te traía tu tío, y yo cuando era chiquita, mi tío traía la revista Más Allá, que tengo un número que es como una antigüedad, porque es del año 50 y pico. Así que quería aportar esto, ¿no? Como este movimiento que se produce en el norte, en California, un lugar muy especial también, a nivel cultural, a nivel
de historia de la humanidad acá en América. Y bueno, nada, paso la posta. Bueno, gracias, Amanda. Yo voy a comentar algo más y ya estamos sobre la hora, así que no voy a aburrir, pero algo que un poco resume todo lo que estaban diciendo recién y se me vino a la mente y no quiero dejar de decirlo. Me interesa mucho eso, de algún modo, esa idea de que lo heroico es algo ocioso. A mí me parece que eso es importante, es algo ocioso, es porque había tiempo libre que esa gente salió a hacer algo que no es productivo, para vincularlo también con esto de cierta lógica capitalista. Y me parece que la reflexión tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Y reconocer que eso es un trabajo y no solo eso, sino que eso es la condición de posibilidad de esa tarea ociosa que es la tarea del héroe. Y que en última instancia la producción del valor está ahí, ¿no? En las tareas de cuidado, en el recoger, en el cuidar, en el acumular cosas en una bolsa, ¿no? Y me parece que eso también, por supuesto, de una perspectiva feminista, se me vino Federici a la cabeza, me parece que ahí hay una clave también muy importante y de vuelta, como dijo May, ¿no? Hay algo ahí del marxismo. A ver, Úrsula K. Le Guin era una anarquista así, fundamentalista, vamos a decir así, dogmática, y de hecho para ella Los Desposeídos es como la utopía que el anarquismo no tenía, entonces ella se la dio, una utopía, bueno, utopía entre comillas, ¿no? Pero le dio la utopía que el anarquismo no tenía y eso ahí es algo que dice ahí en la película. Así que bueno, yo quería sumar eso nada más. No sé, May, si querés decir algo. Yo dejo acá en el chat para que quede nomás el link para inscribirse para quienes quieran. Y vos, May, no Y sé si querés decir algo. la próxima clase vamos a discutir Ah, sí, es Videodrome importante. de Cronenberg. Videodrome de Cronenberg, igual le voy a mandar. Y les voy a mandar también el textito que vamos a discutir literario. También se los mando por mail. Bueno, nada, eso. Esperen que estoy buscando a ver si encuentro. Sí, vamos a discutir. No, en realidad no es. Vamos a discutir Videodrome y vamos a discutir Post-Scriptum a las sociedades de control, que no es un texto literario, es más filosófico, pero bueno, digamos que viene bien con todo esto que estamos diciendo, ¿no? De esta sociedad que es el futuro, pero es ahora, ¿no? No es ningún futuro. Así que vamos a Perfecto. Y discutir la todo otra, eso. vamos a arrancar a trabajar con Jameson, ¿sí? Después vamos a mandar la bibliografía y las indicaciones precisas, todo por mail, todo en el Drive, así que no es necesario que apunten nada ahora, sino que todo lo van a recibir en sus casillas como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Lindo volver a verlas, a las que ya veníamos. Así que bueno, nos vemos el martes que viene a las 19 horas. El link se los mando yo esta vez. Así que bueno, después lo van a recibir. Bueno, Gracias. adiós. Muchas gracias. Nos vemos la Chao, próxima. gracias. Un Un saludo. beso. Chau, chau. Chao. Gracias. Pará de grabar, Seba.